hoy la idea es que podamos revisar lo que ustedes trabajaron en la clase anterior y asimismo terminar el capítulo 6 si nos da tiempo. Entonces, ahorita lo que se me ocurre es que podamos abrir la discusión en términos generales de las preguntas que se colocaron en sus parte A y parte B correspondiente al laboratorio de la clase pasada. Y lo vamos a ir haciendo en lo que voy terminando aquí las encuestas. Lo vamos a hacer a través de la herramienta de encuestas de Meet. Entonces, lo primero es que ustedes me vayan colocando las respuestas correspondientes. En ese caso, por ejemplo, ya les tiré la primera pregunta que aparecía para el salón 210, creo que también para el 211, que dice: la población económicamente activa incluye todas las personas que están trabajando o buscan activamente empleo, falso o verdadero. Entonces, vayan colocando la respuesta, por favor, y vamos a ver cuál es la correcta después de eso. A ver, solo 16 personas han votado, los demás. Yo estoy buscando todavía la encuesta en la página. Las figuras geométricas tendría que aparecerle en la parte inferior. Figuras geométricas, ahí a ver un puntito. Vamos a ver, ¿cuántos faltan? Y 23, 25 personas votaron. Entonces, 6 votos. 28. Ella cerró la encuesta, entonces dice la mayoría. Yo creo que los resultados les aparecen a ustedes, no sé si los resultados les tienen que ir apareciendo a ustedes. La mayoría está votando que es verdadero. Y efectivamente es verdadero. Entonces, las 5 personas que me pusieron falso, por favor, revisemos. Dice: la población económicamente activa se compone de personas de 16 años o más que están empleadas o buscando empleo activamente. Entonces, sí involucra a las dos personas. Vamos a iniciar con la segunda. Dice: políticas pasivas de empleo se centran en la creación de empleo a través de subsidios a empresas. Falso o verdadero. Por favor, vayan colocando su respuesta. ¿23 votos y el resto de personas? Tomen en cuenta que estas actividades también a mí me crean un registro, entonces para que no sean de las personas que se conectan y dejan ahí la sesión de clase. Y dice 31 votos. Hoy sí estamos. Entonces, en los resultados dice: la mayor parte vota que es falso. Y la respuesta correcta es falso. Las políticas pasivas de empleo más bien se enfocan en proporcionar apoyo financiero a los desempleados como subsidios de desempleo o crear, en lugar de crear directamente empleos, perdón. Entonces, no es un subsidio a las empresas, es un subsidio a los empleados, por eso es del lado de pasivo, por así decirlo. Veamos la tercera pregunta. En la tercera es: los desempleados que buscan su primer empleo se consideran parte de la población económicamente activa. Falso o verdadero. Y vamos viendo, ya tengo 31 votos, entonces terminamos esta y la mayoría opina que es verdadero, pero siempre no es ahí todas las personas me están coincidiendo, hay un par de
personas que difieren del resto, entonces veamos, por lo menos la mayoría está dentro de las respuestas correctas. No sé si esas personas, porque creo que lo tengo anónimo, están era un grupo en particular que lo tienen de esa manera, lo cual me preocupa. Entonces, por favor, veamos bien el tema de comprensión de lectura y de seguimiento de instrucciones. Esto también es una recomendación general porque ahorita ya tengo la versión de examen como tal y la clave muchas veces va a ser el tema de comprensión de lectura. Y también que si coloco falso o verdadero, definitivamente voy a solicitar retroalimentación de por qué están colocando esa respuesta. Entonces, veamos. Entonces, perdón, esa es verdadera. La número 3 es verdadera. Sí, Okay. Los desempleados que buscan su primer empleo se consideran parte de la población económicamente activa. De hecho, está básicamente como otra forma de ver la pregunta 1, ¿verdad? Que incluye a las personas que están trabajando y las que lo están buscando, independientemente si es su primera vez que están buscando trabajo. ¿Sí? Veamos, la siguiente. Vamos a ver acá. El desempleo friccional es una forma de desempleo estacional, falso o verdadero. Voy colocando ahí sus respuestas. El desempleo friccional es una forma de desempleo estacional. Era la cuarta pregunta. La mayoría me está diciendo que es falso y efectivamente es falso. El desempleo friccional es diferente del estacional, dice, ya que el friccional ocurre cuando las personas cambian de trabajo, mientras que el estacional se relaciona con cambios periódicos en la demanda de trabajo. Entonces, ojo para las 5 personas que me colocaron verdadero. Vamos a ver acá en esta. La siguiente, el desempleo cíclico aumenta durante las expansiones económicas. Vamos, falso o verdadero. Y veamos qué dicen sobre el desempleo cíclico. Vamos a ver, 33 votos, estamos. Entonces, la mayoría dice que el desempleo cíclico aumenta, sí, aumenta durante las estaciones económicas. La mayoría opina que es falso. En este caso, esta es la pregunta 5. Es falso. Estamos bien. Ahí sí hubo unas cuantas más que pusieron verdadero. Veamos por qué es falso. Dice, el desempleo estructural es causado por desajustes prolongados de la oferta y demanda, no por cambios temporales. Entonces, la parte de las expansiones económicas no necesariamente es el que les está afectando. ¿Dónde estoy? La pregunta número 6. Las políticas de mercado de trabajo pasivas se centran en proporcionar formación y cualificación a los desempleados. Esa es la siguiente. Falso, verdadero. ¿24 votos? Vamos a ver. Bueno, tengo 31 votos entonces. En las preguntas de las políticas de mercado de tipo pasivas se centra en proporcionar cualificación a los desempleados.
Esta es falsa. Las políticas pasivas proporcionan rentas a los desempleados, mientras que las activas son las que se centran en la formación y cualificación. La número 7, el desempleo estructural puede ser corregido rápidamente con políticas económicas. Esa sería la pregunta. Ya vamos por 22 votos, vamos el resto. Bueno, entonces, para que vean los resultados, la mayoría opina que es falso, efectivamente es falso, no puede ser corregido rápidamente. Las de carácter estructural son un problema de largo plazo que requiere reformas profundas y por ello es que se afirma que no se puede corregir rápidamente. Veamos la pregunta 8. ¿El desempleo estacional se refiere a la falta de trabajo debido a cambios de tecnología? Veamos los resultados. En los resultados tenemos que la mayoría opina que es falso y efectivamente el desempleo estacional no es relacionado con la tecnología, sino que con una disminución de la demanda de trabajo en ciertas épocas del año. Creo que el libro les hacía ahí la referencia, por ejemplo, a los temas agrícolas, donde pues en ciertos momentos hay cosecha, en otros hay siembra, en lo que se espera la cosecha pues se trasladan a otro, entonces o se trasladan o se quedan sin trabajo, eso podría ser. Temas como, por ejemplo, la Navidad, que requieren a mucho vacacionista y trabajador temporal en cuanto a ventas de regalos, horarios extendidos y demás, mientras que en otras épocas es todavía más tranquilo, digamos en febrero, marzo, por ahí. Entonces, eso es lo que hace referencia más que nada a la estacional. Veamos la siguiente encuesta, dice, durante las recesiones económicas, el desempleo cíclico disminuye. Falso o verdadero. Tenemos 31 ahí. Entonces, la mayoría opina que es falso y efectivamente el desempleo, lejos de, cuando es cíclico, lejos de disminuir, aumentaría. Si se recuerdan esa gráfica que les hice de referencia del PIB potencial, el PIB observado, y abajo veíamos el desempleo natural y la tasa de desempleo observado. Entonces, si en la parte del ciclo, en la que estamos en la parte inferior, o sea, en recesiones, lejos de que haya más productos, todo lo contrario, hay menos y por ende hay menos empleo contratado. La última del Salón 210 hablaba de el capitalismo no tuvo impacto en la seguridad laboral histórica. Falso, ¿verdadero? Listo. Entonces, la mayoría opina que es falso y efectivamente el capitalismo, dice, fue el que introdujo la inseguridad laboral
ya que esta asignación del trabajo comenzó a depender del mercado en lugar de ser institucional. Entonces ustedes en el libro van a ver que les hablan hasta del desarrollo histórico del concepto de empleo, de cómo los clásicos no les daban mayor relevancia, su relevancia siempre fue más del lado de la oferta, de potenciar el crecimiento económico y demás. No fue hasta Keynes que empieza un poco el tema de las preocupaciones con lo relativo al empleo, pero asimismo entonces es que se empieza a analizar más a detalle cómo se da esa situación y cómo inventarla. Entonces, el depender de las fuerzas de mercado es lo que vuelve inseguro el acceso o la posibilidad de tener empleo. Solo agregué, creo yo, dos más que son del 2.11, que no estaban en el 2.10, y creo que el 2.11 también ya se dio cuenta que algunas de esas preguntas no venían para ellos. Uno dice, la población ocupada se refiere únicamente a trabajadores por cuenta propia, falso o verdadero. Si ya leyeron para las otras preguntas, pues esta tendrían que haberla encontrado por ahí. Vamos a ver, van 14, 17 votos. Entonces acá la mayoría considera que es falso y es correcto, solo una persona que usa verdadero. Pero no, la población ocupada no se refiere únicamente a trabajadores por cuenta propia, sino que también incluye a los asalariados. Y por último, aunque había un par de preguntas adicionales, el desempleo estructural es temporal y está relacionado con cambios en la economía a corto plazo, falso, ¿verdad? Yo tengo 33 votos, acá está un poco dividida la opinión, pero sí la mayoría considera que es falso el tema del desempleo estructural, basado en lo que les acababa de decir hace un momento sobre el tema de las temporadas y demás, no es el estructural. Entonces el desempleo estructural es causado, dice, por desajustes prolongados entre oferta y demanda de trabajo, no por cambios temporales. Sería el llamado estacional, que nos habría hecho la referencia correspondiente. Entonces, ahí hay algunas de las preguntas de falso y verdadero, para que pudieran tener la referencia. Me agrada ver que la mayoría sí encontró la respuesta. Hay unos cuantos que me preocupan, pero ya les dije, por favor, procuren la lectura. Esto es un ejercicio también de cómo podría llegar a ir su examen, aunque obviamente este ya es contenido para segundo parcial. Veamos de la segunda parte. La segunda parte, tal y como les dije a los dos salones, como no había quedado tiempo para realizarlo, era responsabilidad de ustedes avanzarlo porque íbamos a comenzar la clase de hoy con la discusión de los resultados. Entonces, la idea es que yo aquí elijo, como siempre, algún nombre al azar y le pregunto alguna de las de pregunta abierta para que me pueda dar la respuesta. Como del salón 210 son mayoría, vamos a ver. Ana María Montúfar Aguirre está conectada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Veamos si ustedes tienen contestada la primera pregunta, la serie B, que incluye la población económicamente activa y por qué es importante para el análisis de empleo. Sí, nosotros contestamos la pregunta número 1 y pusimos que incluyen tanto a las personas ocupadas como a las personas desempleadas y es importante ya que nos permite calcular diferentes tasas como la tasa de desempleo y hacer una planificación económica para beneficio de la población. Ok, tal vez solo el término desempleado ahí le quita un poco el sentido a población económicamente activa, porque hay personas que están desempleadas que si no están buscando activamente un empleo, no son consideradas dentro de la población económicamente activa.
Entonces sí tiene que ser un poco más preciso en cuanto a no colocar desempleados en general, sino que aquellos que buscan activamente un empleo. ¿Sí? Gracias, licenciada. Gracias. Veamos acá otra persona de la lista. Vamos al 211. Miriam Ax tiene vamos a ver, creo que ustedes es diferente. La segunda pregunta, ¿qué diferencias existen entre población ocupada y población desempleada en términos de impacto a la economía? Vi que se conectó por ahí, Miriam. Miriam, a la 1, a la 2. Este solo dejó la computadora hablando. Entonces, listo. Igual ya tomamos en cuenta que no contestó, entonces quiere decir que no estaba realmente en clase. Vamos a asignárselo a otra persona. Scarlett Barrios, tú eres del 2 días, ¿verdad? Scarlett. Buenas noches, licenciada. Sí, soy del 210. Pero creo que también estaba esta pregunta ahí. No sé si la tienen ustedes. ¿Sí? Sí, por favor. Muy bien. Una de las principales diferencias es que la población ocupada participa activamente en la producción de bienes y servicios. Otra, que también la población ocupada genera ingresos y consumo y esto es gracias a la remuneración que reciben. Y otra también puede ser que la población ocupada contribuye a llevar a cabo la implementación de programas sociales por medio de los impuestos pagados. Okay. ¿Y los desempleados? ¿Qué podemos decir de los desempleados? Que en la población desempleada no se puede encontrar una participación y pueden ser parte de producción de bienes y servicios. Otra que también puede ser de que pueden tener ingresos muy limitados y que no pueden incentivar o pueden incentivar de alguna manera el consumo, pero de una manera más baja. Y otra que podría ser es que puede generar costos sociales y gubernamentales y esto puede como que requerir a unas ocasiones asistenciales, financieras, ¿no? Algo así. No sé si me entendió. Sí. No, de hecho, a esa es a la que quería llegar, porque para terminar de completar la respuesta, muy buena respuesta, muchas gracias. En la parte de desempleados faltaba ahí un poquito, que era, digamos, la parte de la importancia que tienen, es porque ellos representan una pérdida del potencial productivo. Si los otros son los que producen bienes y servicios, todas esas personas que al final dentro del sistema capitalista son considerados recursos, no están siendo productivos. Esa es más o menos la lógica que aborda el libro. Y lo siguiente que sí lo mencionaron era, pueden incrementar costos sociales por el hecho de que dentro de las políticas que ustedes leyeron hablan de los subsidios de desempleo y otros gastos que derivan el atender a esta población. Veamos la siguiente, me voy a ir solo con 2 días, así sé que esas son las preguntas. A ver, Rubén Aníbal Poitán. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pregunta 3. ¿Cómo afectan las políticas activas de empleo a la tasa de empleo a largo plazo? ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cómo afectan las políticas activas de empleo a la tasa de empleo de largo plazo? Bueno, de acuerdo como lo que habíamos visto en el documento, eran 5 preguntas, pero de acuerdo ahí no pudimos responder esa. ¿Cuál sí respondieron en el orden de? En esta partimos de la primera, que incluye la población económicamente activa. ¿Qué diferencias existen entre la población ocupada y la población desempleada? ¿Y por qué es importante diferenciar entre desempleo cíclico y desempleo estructural? La implementación Responde la de 4, ¿está bien? Esa, porque es importante diferenciar entre desempleo cíclico y estructural en la implementación de políticas. Pues en este contexto dice que es importante diferenciarlos porque cada uno se inicia entre contextos o situaciones diferentes, ya que tienen diferentes causas. Entonces la implementación de políticas debe ser elaborada de acuerdo a la situación de cada uno. Primero, el desempleo cíclico se da durante los cambios en los ciclos económicos, principalmente en las recesiones, como lo habíamos notado en el libro. Creo que hizo una mención ahí.
donde se da la demanda de bienes y servicios disminuye en gran medida, en el cual influye en el aumento del desempleo, hay menos inversión, hay menos producción, en el cual la implementación de políticas dentro de estaciones puede ser de tipo, por ejemplo, como lo había pensado yo, tipo fiscal, en el aumento del gasto público, y también de tipo monetaria, que se puede dar en el acceso a créditos. Y en tanto que para la estructural, se parte de la situación que esta se da principalmente en la estructura, como cambios en la tecnología o cambios en la demanda de bienes, en la cual aquí la mano de obra ante la falta de habilidades y las necesidades contrarias del mercado, debido a los cambios que se dan, conduce a la misma pérdida de los empleos. Por ende, aquí las políticas que se deben de abordar se pueden dar principalmente en programas de formación o incentivos que permitan o modifiquen las industrias en favor de los empleados. Ok, gracias. Gracias. Entonces, esa es un poco la idea, cíclico, políticas fiscal o monetaria tradicionales, intervenciones de corto plazo. En el caso del estructural, como habíamos dicho que es un problema de largo plazo, entonces también su resolución o las políticas van a ser de largo plazo. Y estas involucran, quizá fue lo único que no escuché no caché en la respuesta, temas como mejora la educación o reorientación de la formación laboral. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Algún grupo en particular respondió la número 3, la que había preguntado sobre políticas activas de empleo? Erika, sí, por favor. Sí, gracias. El grupo 5 del Salón 210, sí la respondimos. En esta colocamos, bueno, cómo afectan las políticas activas de empleo a la tasa de empleo a largo plazo. Nosotros discutimos de que este tipo de políticas se espera un resultado positivo de ellas, como la reducción de desempleo a largo plazo, mejoras en la productividad de los trabajadores. Sin embargo, el resultado va a depender del tipo de política que se implementa, la efectividad de la misma y también las características de los desempleados. Gracias. Entonces, para completar tal vez el tema, recordemos de que las políticas activas, lejos de ayudar al desempleado, buscan como mejorar el tema de capacitación y otras intervenciones. Entonces dice, la tasa de empleo a largo plazo puede mejorar debido a las habilidades de los trabajadores, facilitando la reinserción laboral y reduciendo el desajuste entre oferta y demanda de trabajo. Así es como afectan las políticas activas. Y pues ya lo que mencionó Erika sobre una mayor productividad y crecimiento. Entonces, vamos por la 5. ¿De qué manera las fluctuaciones económicas pueden influir en los diferentes tipos de desempleo? ¿Algún grupo ha respondido a eso? Para irme al azar. Oscar, sí, gracias. Sí, licenciada, nosotros respondimos esta pregunta. Vamos a ver, aquí está. El ciclo de la economía afecta directamente a los distintos grupos de empleados, lo cual puede incrementar o disminuir la tasa de las distintas clases, ¿verdad? Por ejemplo, la inclusión de ciertas máquinas altamente tecnificadas puede reducir la mano de obra de un grupo en particular, pero abre la puerta para personas en un grupo distinto con un alto nivel de conocimiento en áreas como la electrónica y la computación. Gracias. Bueno, entonces acá tal vez para completar, o sea, sí está bien la respuesta, solo para agregarle más elementos. Como hablamos de fluctuaciones económicas, definitivamente estamos hablando del tema cíclico. Entonces ya sabemos cómo se comporta el desempleo en términos del ciclo económico. Entonces dice, en el caso del desempleo durante las recesiones, pues reduce la demanda de trabajo. Esa es una forma en la que va a afectar. Y en el caso de el desempleo friccional, dice, puede disminuir en las expansiones económicas, ya que hay más oportunidades laborales. Creo que va muy de la mano de lo que mencionaba Oscar sobre la tecnología y la oportunidad que se crea para las personas que tengan ese manejo tecnológico, pues más o menos esa es la lógica que están dando. Hay expansiones económicas y por ende necesitamos contratar a más personas y se crean las oportunidades. Recordemos que el desempleo friccional pues hacía referencia a cambios de trabajo. Vamos con la 6. ¿Qué rol juegan los subsidios de desempleo dentro de las políticas pasivas y cuáles son sus efectos en el mercado laboral?
¿Algún grupo en particular haya contestado a las 6? Vamos a nombrar personas por aquí, a ver si sí. Josué Daniel López Barrios. A ver, levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Que conteste Abel y de ahí me ayudas, Daniel, con otra pregunta. Y la pregunta 6, por favor, Abel. Gracias. Sí, nosotros respondimos que afectan a las personas porque, por ejemplo, cuando hay subsidios, no se pone, las personas no buscan trabajo, entonces la economía no se vuelve como más dinámica y no ponen en práctica todo su potencial para producir bienes y servicios en la economía. Y esto también no genera que la producción crezca, sino que pues tal vez no que disminuya, pero no crece, puesto que las personas esperan los subsidios para, a veces pues para no buscar empleo o para estar con un poquito de ocio. Listo, gracias. Gracias, efectivamente ese es el punto. O sea que lejos de ayudar pueden terminar creando más y eso es muchos de los efectos que se han visto en la economía cuando una intervención termina creando una situación aún mayor del problema que buscaba arreglar. Entonces acá, y es un efecto que se ha visto en muchas políticas que se han tratado de implementar en el país, que tienden a ser hasta asistencialistas. Efectivamente, la respuesta va hacia que si no se ha dado una adecuada estructura, seguimiento y control al mismo, entonces pueden desincentivar la búsqueda de empleo, prolongando el desempleo, mientras que si se estructuran bien, se llega a la población que lo necesita, su propósito, su ayuda es que los trabajadores puedan tener un plazo para encontrar un empleo sin desesperación, ¿verdad? Entonces creo que muchos hemos estado en esa situación de búsqueda de empleo sin ningún recurso. Bajo esa lógica, considera pues no viene mal una ayuda, pero pues tampoco es acomodarse. Esa es la lógica de esa pregunta. Veamos, como Daniel tenía que había caído la chibolita en esa, si tienen las 7 contestadas, ¿cómo contribuye la clasificación de la población ocupada a la formulación de políticas laborales? Licenciada, fíjese que nosotros, bueno, yo estoy en el salón 210 y en mi grupo respondimos de la 1 a la 5. Esta era la 5. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? Que sí hayan contestado las 7 y la 8 de una vez. Nirvana, por favor. Buenas noches, licenciada. Mi grupo respondió la 8. Dice, describe la importancia de medir la población económicamente activa en el análisis de la economía de un país. Al medir la población económicamente activa, es crucial para el análisis económico de un país porque proporciona la información fundamental sobre la fuerza laboral disponible para producción de bienes y servicios. Esta incluye a todas las personas de edad de trabajar que están empleadas o buscan un empleo activamente. Ok, sí, gracias. Entonces acá basándonos en el concepto de población económicamente activa, vamos a buscar en los dos grupos y vamos a referirnos, dice, a la parte de sus estadísticas para análisis. Sí, Gramajo, no, Luz Gramajo, perdón. Gracias, Ligda. Nosotros contestamos las 7. No nos dio tiempo de detallar mucho, pero especificamos que para clasificarlas puede ser en distintos tipos de sectores o por tipo de trabajo, digamos formal e informal, y que esto ayuda a diseñar políticas más efectivas y específicas. Por ejemplo, si se detecta un alto nivel de informalidad, se pueden implementar políticas para formalizar el empleo como incentivos fiscales o regulaciones más flexibles. Muy bien, muchas gracias. Entonces, recapitulando la pregunta 7, era el tema de identificar a la clasificación de la población ocupada y cómo esta influye en la formulación de políticas, y si la clave o la respuesta, si las palabras claves de la respuesta era para poder formular políticas específicas
sean acorde a los grupos que estemos analizando. Y dentro de lo que yo tengo acá, también habíamos colocado, dice, mejorar condiciones laborales, reducir la informalidad, que ya lo mencionó, y aumentar seguridad social y bienestar de los trabajadores. O sea, todo el grupo informal creo que es el que se podría ver más beneficiado porque pues te atiende a más necesidades en materia de empleo. Y si ustedes se van a la lectura del libro, pues en las distintas teorías hasta hacen referencia a los buenos y a los malos empleos respecto al comportamiento que se tiene con permanecer o formar parte del grupo de personas empleadas o pasar al grupo de las personas desempleadas. No sé si hay alguna pregunta todavía del tema que estamos viendo, capítulo 6, el empleo. Sobre que no, vamos a ver, pues esta es más o menos Nirvana, sí. Licenciada, disculpe, verificando lo del empleo, ¿qué sucede con los niños o adolescentes que la ley dice que después de 15 años ellos pueden trabajar con el permiso de un alumno, de un padre, perdón? ¿Qué pasa con aquellos que trabajan y no están contemplados en esta población? ¿No se podría medir? Tú dices que no cumplan con esa edad y sí están trabajando. Sí, exactamente. Acá yo creo que formaría parte de los desafíos que tiene el Estado para poder hacer cumplir lo que se establece. Como bien dices, la parte de la edad debería de ser con autorización y con la edad de 14 años. Dentro de un empleo formal creo que sería fácilmente regulable. Está dentro de las competencias del Ministerio de Trabajo velar también por ese cumplimiento de lo normado para que no se contrate a menores de edad o menores de la edad legal o cualquier anomalía al respecto, pero sí en el sector informal, que es creo que donde se daría más esa situación, creo que ya forma parte de la competencia de otras instancias que buscan proteger a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? Pero sí es un desafío que va más allá del tema laboral, sino que es puramente de la situación de niñez en el país, ¿verdad? Entonces, creo que es más o menos de lo que podría aportarte al respecto de lo que tengo entendido de quién debería de velar por esos dos aspectos. No sé si responde tu pregunta. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, entonces yo posteriormente les voy a subir esto. Esta es la resolución tanto de la parte A y D para el 2.10 y el 2.11. Como se me cruzan cuáles fueron las que puse en el 2.10 y 2.11, porque no todas están igual, porque ya me consta que hay comunicación entre salones. Entonces, por lo mismo, tal vez no tomé algunas de las preguntas que estaban aquí, pero no está de más que ustedes, pues ya cuando tengan el archivo, analicen el del otro salón y también repasen sobre esa información. La idea, insisto, es promover de distintas maneras la lectura correspondiente a los capítulos que vayamos viendo. Tanto 5 y 6, pues ya correspondía a la segunda unidad, pero estamos avanzando en función de lo que el tiempo que tenemos hasta nuestro examen, que ya pues solo es una semana. El capítulo 5, a ambos grupos les comentaba que me había fallado la aplicación que estaba probando para mapas conceptuales. Me gustó mucho el diseño, pero tenía muchas restricciones por ser cuenta gratuita y no me permitía mostrárselos, entonces al final tocó rehacer el material. Capítulos 5 y 6 ya están publicados en su aula virtual, solo voy a hacer un pequeño recorrido de cómo quedó entonces lo del capítulo 5, que no lo vimos como tal. El capítulo 5, este era más o menos el mapa principal que quería que ustedes tuvieran en mente. 3 cuestiones, dice, relevantes de la teoría de la política económica: el bienestar, la interdependencia entre política y economía y las intervenciones de los gobiernos. En el tema del bienestar lo abordaban desde 2 perspectivas, uno como un objetivo propiamente de la política económica, y ahí ya empezamos a hablar de la riqueza, de la distribución, de la parte de igualdad, del bienestar económico y una serie de aportaciones que tienen distintos actores.
Ahora bien, si desde la perspectiva del grado de acierto de la política vemos el bienestar, entonces eso se convierte en una guía para tomar decisiones. En el caso 2, el tema de interdependencia entre política y economía, pues hemos estado hablando de cómo influyen los distintos actores en la toma de decisiones de políticas, tanto internos como externos, internos que es propiamente las autoridades y sus partidos, y externos como los grupos de presión y asesorías, etcétera. Y acá lo que recoge principalmente es la teoría de la elección pública o la escuela del public choice, y lo que nos viene dando el libro pues son distintos parámetros de esa escuela de por qué estas se van a desenvolver, y la idea principal de por qué los gobiernos, el análogo a las empresas, no hacen las cosas por el bienestar de a quienes sirven o de quienes van a darle el consumo, sino que es por su propio bienestar, interés o motivación. Y la parte de intervención de los gobiernos, entre las distintas corrientes que podíamos haber analizado, vimos grupos racionales y no racionales, y en los no racionales son los considerados enfoques tradicionales, ¿verdad? Pues dentro de la conducta que muestra esas teorías, son personas que no van a tener un grado más allá de análisis para tomar una decisión, mientras que el enfoque moderno ya mete el concepto de racionalidad, y decíamos cómo ustedes van incorporando dentro de sus decisiones la información adicional que pudieran tener por sobre otros. Más o menos esa era la lógica del mapa, para que de ahí cuando lean el capítulo pues sigan esa secuencia lógica. Y lo mismo, aquí coloqué entonces esas tres vertientes dentro de los conceptos que estuvimos viendo. Bienestar, que tiene esas dos vertientes como objetivo y como medida de logro. Y los aportes ahí están identificados por cada uno de los autores. No me voy a detener tanto porque ya lo vimos el día lunes, pero para que vieran que ahí está resaltado ahora el tema Pareto, por ejemplo. Hablamos de lo Pareto eficiente en términos de una asignación que no termine perjudicando a otras personas. El tema de Arrow, que ya empieza a hablar un poco de la racionalidad y cómo no se cumplen siempre los principios de racionalidad cuando hablamos de un interés colectivo, etcétera. Y pues estos son solo algunos. El libro les menciona, por ejemplo, a Hicks, que es uno de los que también promueve mucho el pensamiento sobre la racionalidad y la competencia. También está la parte aquí de Public Choice, con algunos elementos claves a tomar en cuenta sobre los políticos y los votantes, cuál es el punto de partida, principalmente que no lo hacen por el bienestar de la sociedad, sino que pues están vinculados a sus intereses personales. Y el último, que era la parte de la intervención del gobierno dentro del enfoque tradicional y moderno, los electorales partidistas y sus versiones racionales. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Pues eso es el capítulo 5. Veamos con el 6. Esto, insisto, lo estoy haciendo muy a grosso modo, muy rápidamente, porque ya lo vimos, ya solo era para concretar el material. En el 6, pues solo resalto algunos conceptos. Yo creo que con el ejercicio que se hizo de hacer el cuestionario, tendrían que tener pues ya una idea general de lo que se aborda, y adicionalmente les había dicho también que son conceptos que ya vimos en macro. Los próximos capítulos, como abordan prácticamente las variables macro principales, son conceptos que ustedes van a encontrar muy conocidos. Solo vamos a ultimar en los detalles de política. En la parte histórica, pues ya hablamos un poco del tema del capitalismo, mencionamos a los clásicos, mencionamos a Keynes. Entonces acá, si hablamos del empleo en términos históricos, dice, inicialmente se vincula con la actividad agrícola y otras como artesanales y manufactureras. De ahí, con el estancamiento económico y las fluctuaciones en el empleo no eran una preocupación significativa. No fue hasta después, con la aparición del capitalismo, se pierde la seguridad en el trabajo, que fue una de las preguntas que analizamos. La asignación del factor trabajo no es de forma institucional, o sea, no es el Estado o alguien que dicta cuántas personas se van a contratar para determinada situación, sino que es a través del mercado, y esto da lugar a la demanda de mano de obra por parte de las empresas y la existencia de un grupo de población que no encontraba empleo, resultando en desempleo.
Y veíamos también en algún momento, hablamos hasta el salario mínimo, que creo que eso no lo aborda el capítulo, no recuerdo haberlo visto, pero que al ser determinado por las fuerzas del mercado, la incorporación de un precio fijo que no es el de equilibrio puede involucrar dentro de ese desequilibrio lo que conocemos como desempleo. El tema de clásicos y Keynes, tanto en oferta y demanda de bienes y servicios, así como en el de empleo, hay características particulares. Los clásicos dicen, pensaban que la existencia de determinados volúmenes de desempleo era algo natural. La única solución frente al desempleo era esperar fases expansivas del ciclo económico y crear las condiciones para mayor crecimiento. Entonces ellos seguían creyendo puramente en el mercado, la oferta va a generar su propia demanda. Sabemos que del lado de Keynes, como precursor, padre de la macro, él se tira más del lado de la demanda. Él dice, hay algunos errores en los postulados clásicos, hay una nueva era en cuanto al tratamiento del objetivo del pleno empleo, y este se vuelve entonces en un objetivo fundamental de la política gubernamental. Entonces ahí se empieza a hablar de las intervenciones estatales, y mencionan ahí todo el tema hasta de las rigideces estructurales que demuestran que los clásicos no tenían la razón y que sí habían periodos en los que había ciertos niveles de desempleo o de desajuste. Dan distintos aportes, como era toda la parte de evolución histórica, de pensamiento respecto al empleo como un objetivo de la política económica. Muchos de estos se centran en el contexto similar a la época de los aportes de Keynes y la Gran Depresión. El New Deal en el 33 habla del intervencionismo, desarrollar, dice, un plan de obras públicas, un conjunto de medidas sociales de apoyo a los parados, o sea, a los desempleados, y una nueva filosofía de moralizar la actividad económica. Entonces, esta es como una primera intervención de política asociada al empleo que se estaba viendo en 1933, creo que fue Roosevelt el que lo propuso, si no me recuerdo. En la parte de la teoría general, Keynes, pues el intento de demostrar que el paro o el desempleo era un problema macro, como tal debía de ser considerado. El de 1943 intentan convertir el pleno empleo en el objetivo fundamental de la política económica, establecer mecanismos de protección de los individuos frente a las crisis económicas. Ya se había visto cuál había sido la situación de los 30 con la Gran Depresión y que no se reactivaba la actividad, entonces tenían que ver ahora al futuro qué mecanismos podrían presentar una protección para ellos. Y el pleno empleo entonces comienza a ser recogido por las constituciones de la mayor parte de los países democráticos como el derecho de todos los ciudadanos al trabajo. Al volver a ser recogido en ese documento, pues es uno de los elementos que condicionan las políticas que puedan llegar a implementarse. Conceptos básicos, básicamente acá ya los discutimos también en las preguntas. Económicamente activa, elementos clave, ¿verdad? Personas, acá hablan desde los 16, pero ya acaba el comentario de Nirvana, pues considerando la normativa ya propia, pues sí podríamos decir que los de 14 con el de las debidas autorizaciones o lo que dicte la ley como tal podría ser considerado. Y los que están buscando activamente el empleo, pues la distinción que le hacía en su momento al grupo que participó, no son todos los desempleados, sino que solo aquellos que buscan activamente el empleo. Pleno empleo, vamos a considerar que es una utilización óptima de los recursos humanos y sus capacidades productivas. Población ocupada, es distinta, habla de las personas que en la semana desempeñan una actividad laboral y esa se distingue entre asalariados o por cuenta propia, y también una clasificación sobre según situación profesional, ¿verdad? Serían asalariados y de cuenta propia, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares. Y en el caso de la otra clasificación, otra perspectiva de ver a la población ocupada, sería de acuerdo a la jornada laboral, que serían los de tiempo completo o de tiempo parcial. Y ahí les hace una referencia a la cantidad de horas y demás. Recordemos que esta es la que tiene el libro, pero habría que confirmar, ahorita no recuerdo, creo que es 40 horas en el caso de tiempo completo y por ahí la mitad de tiempo parcial, creo que son 30 y algo de 30 horas. No recuerdo el dato, pero lo podemos investigar para el caso específico de Guatemala.
El tema de parados, insisto, son desempleados básicamente, dice son personas de 16 o más, que aunque disponibles para trabajar no han encontrado empleo a pesar de buscarlo activamente durante la semana de referencia, y son los que buscan el primer empleo o los que ya han trabajado antes, pero actualmente no lo están. Y la ley de Ocon es más referida al contexto de Estados Unidos, pero establece que por cada 2 puntos que defienda el crecimiento del PIB, respecto a su potencial, el desempleo podría aumentar con ¿Salud? Ay, perdón, licenciada, solo me da duda con los parados, porque son los que están buscando su primer empleo, pero también se pueden considerar esas personas dentro de la población activa, que también están buscando empleo. Sí, la población económicamente activa va a tener entonces inmersos a los parados, digamos, a los que sí están desempleados actualmente, pero lo están buscando activamente. Esa es la idea. Es más amplio, población económicamente activa, y parados podría ser una de las versiones en particular. Lo único es que aquí creo que no hace la distinción de los desempleados que no buscan activamente el trabajo. Creo que yo no lo encontré, pero es otro término como tal, porque no los consideran desempleados al hecho de que no busquen activamente el trabajo. No sé si lo voy a entender. Ok, sí, gracias. Gracias. William. Buenas noches, Lick. Una preguntita, solo con los parados, ¿este grupo está dentro de los desempleados? ¿O están en busca de trabajo? Sí, acá, como nos dice, o sea, sí están disponibles y están buscando activamente, por lo menos en esa última semana que hayan hecho la referencia, su trabajo, ya sea que sea el primer trabajo que hacen o que han trabajado antes, pero de momento no lo están haciendo. Gracias. Bueno, y les decía, la de Ocon es una relación entre el crecimiento del PIB respecto a su potencial y el desempleo. Entonces dice, si baja 2 la parte del PIB, se estima el desempleo aumenta en 1 punto. Con el tema del desempleo, pues vieron ustedes 4 clasificaciones que les presenta el libro, a la par, por lo que al final de cada segmento les iba diciendo entonces cómo debe ser la política económica para abordarlo. Entonces, en el estructural, que vimos que es el que está por desajustes de oferta y demanda, que tiene un largo plazo, o sea, está estable, es un problema estable, estructural como tal. Los programas, dice, deben orientarse al fomento de programas de formación, reconversión profesional, incentivos que estimulen el establecimiento de nuevas actividades productivas con futuro. O sea, tiene que ser alguna especie de cambio, algo que brinde más oportunidades. Si parte del desempleo estructural es la falta de formación o de personal calificado, pues hay que buscar la manera de ver el tema de formación y reconversión. Cuando hablemos ahorita, por ejemplo, en el contexto de los avances tecnológicos, inteligencia artificial y demás, hay distintas publicaciones que hablan del futuro de los trabajos, creo que se llama literalmente la publicación, donde dice ciertas actividades de muy tipo operativo, repetitivo, van a ir desapareciendo. Y por ende, aquellas que involucran ciertos elementos de tecnología o la transformación de las carreras tradicionales con ese enfoque o ese dominio tecnológico son los que van a tener más posibilidades a futuro. Entonces, eso debería ser algo que ya se tendría que estar concentrando en elementos de política, porque de por sí la sociedad pues, tiene descuidado la parte de creación de empleo, no digamos el tema de descentralizar, como hablábamos en el capítulo 4, si no me recuerdo. Entonces, acá es un poco esta idea del abordaje de la política hacia la creación de nuevas actividades productivas con futuro. En el caso del friccional, ese sí dice que es temporal y ocurre cuando las personas cambian de trabajo, se incorporan al mercado laboral, y por ende su forma de abordaje es con sistemas de información para adecuar de una forma más rápida la oferta y demanda del mercado de trabajo. No sé si han visto que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa de empleo que trata más o menos de esa lógica, de que las personas que buscan activamente un trabajo puedan registrar su perfil ahí y que los empleadores puedan también colocar a través de estas páginas las versiones o las opciones que tengan de
laboral para que lo puedan, o de empleos, sí, para que puedan acceder. Entonces es una forma de sistema de información para acercar la oferta a la demanda, LinkedIn, todas esas bolsas de empleo que ustedes ven. Sí, ahí me pusieron desempleo, sí, correcto. Desempleo estacional relacionado entonces con determinadas épocas del año y por ende dice debería de tratar de diversificar la estructura productiva para paliar el problema existente. Entonces yo ya les daba el ejemplo de los temas de temporadas altas, temporadas bajas o los temas agrícolas como una de las ideas de desempleo estacional que debería de ver cómo compensar o hacer otro tipo de actividades para que no se dependa únicamente de estar trabajando ciertas épocas y no hacerlo en otras. Por ahí la idea. El cíclico dice el resultado de las fluctuaciones económicas con altos niveles de desempleo en épocas de recesión y por ende las intervenciones sean de corte keynesiano en el análisis y corrección de este tipo de paro o desempleo mediante medidas de política fiscal y monetaria. Por ahora creo que me voy a quedar aquí, pero insisto, ustedes ya tienen acceso a eso. Obviamente está bloqueado que hasta que no lean el 4, no ven el 5, hasta que no ven el 5, no ven el 6 y así sucesivamente. Entonces, pero ya pueden ustedes avanzar con la lectura de estos materiales. Alejandro. Sí, licenciada, me permite un minuto después de la clase. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta por el día de hoy, alguna otra consulta. Licenciada, disculpe, sí, yo tengo una duda. El día lunes tenemos clases normales con usted, ¿verdad? No tienen examen parcial del 10º, ¿verdad? Sí. No, en teoría la otra semana es martes y jueves el examen. Por eso tenía duda que si usted con usted íbamos a seguir avanzando en la semana. Sí, sí, lo único, y tengo pendiente el lunes de comentarles qué vamos a hacer, es que el miércoles yo tengo que dar una conferencia a las 7. Entonces estaba hablando con Carlos Figueroa, el docente que está en el otro horario conmigo, para ver si él va a ver únicamente su curso el miércoles o si en dado caso vamos a cambiar horario para que los de segunda hora conmigo puedan estar a primera hora y así va. Pero les confirmo el lunes que decidimos con Carlos hacer para el día miércoles. Eso sí tengo un poco de inconveniente con el horario. ¿Sí? Bueno, si no hay más consultas, Gracias, entonces... licenciada. Gracias. Dejamos hasta acá la clase del